y el título de este mensaje es ¿Quiénes son los Nicolaitas? Misterio, ¿verdad? Apocalipsis cuenta con un montón de misterios y esta cuestión es bastante difícil. ¿Quiénes son los Nicolaitas? El versículo dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo, ¿quién es el yo aquí? Jesús está hablando, Jesús, yo también aborrezco. Bien, versículo 6. Jesús vuelve a elogiar a la iglesia ahí en Éfeso. Y esta vez celebra que los hermanos se opongan a un grupo misterioso conocido como los Nicolaitas. Ahora, este término solamente sale nombrado 2 veces en toda la Biblia. Aquí, en el versículo 6, y un poco más adelante en el mismo párrafo, versículo 15 de capítulo 2, donde Jesús se dirige a la iglesia en Pérgamo. Y él dice ahí, cito sus palabras: también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Es que aquí en el 6 él dice: yo aborrezco las obras de los Nicolaitas. Y en el 15 dice: yo aborrezco sus doctrinas. Es que Jesús aborrece 2 cosas: las obras y las doctrinas de este grupo. Bueno, ¿qué es lo que enseñaban? ¿Quiénes eran los Nicolaitas? La verdad es que no se sabe casi nada acerca de ellos. La Biblia guarda silencio absoluto al respecto. Ahora bien, en la historia de la iglesia hubo un discípulo del apóstol Juan. El discípulo del apóstol Juan se llamaba Policarpo. Él era un mártir en Esmirna y escribió un hermoso libro, una carta a la iglesia en Filipos, que está disponible en español. Y él tenía un discípulo llamado Ireneo, uno de los peces gordos en la iglesia patrística. Y este varón, a finales del siglo II, es decir, unos 100 años después de la redacción del Apocalipsis, él nos dice, y su testimonio tiene peso porque él era un discípulo de Juan, él dice que los Nicolaitas eran discípulos de un tal Nicolás el diácono. Estoy intentando no mirar hacia la izquierda, estoy intentando no hacerlo. Ahora, Nicolás el diácono, ¿quién era? Él sí sale en la Biblia. Si os acordáis, en Hechos capítulo 6, los apóstoles no pueden atender a todas las necesidades de la iglesia. Entonces dicen a los hermanos: por favor, escoged a 7 diáconos, hombres sabios, llenos del Espíritu Santo. Ellos se encargarán de estas cuestiones prácticas. Nosotros nos entregaremos a la enseñanza y a la oración. Entonces la congregación elige a 7 varones. Y en esta lista de 7 varones está un tal Nicolás de Antioquía. Ahora, él no es muy famoso, pero hay 2 personas en la lista que sé que todos vais a conocer. Uno, Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano. Su vida sale relatada en Hechos. Y también número 2, Felipe, que predicó el evangelio en Samaria y fue poderosamente usado por Dios. Y tuvo a 4 hijas que profetizaban. Es que Nicolás era de Antioquía. Y según un escritor del siglo IV, un tal Epifanio de Salamina, él acusa a Nicolás de caer gradualmente en la impureza e inmoralidad y le atribuye la paternidad de la secta. Y si regresamos a Ireneo, su testimonio, de nuevo, Ireneo es un discípulo de Juan, en su libro llamado Contra los herejes, son 5 tomos, en el primer libro de Contra los herejes, él explica que este hombre Nicolás se entregó al libertinaje, al adulterio y a la idolatría. Y claro, esto cobra mucho sentido en una ciudad tan pecaminosa como Éfeso, porque ahí se practicaba la prostitución sagrada. Y esto armoniza con lo que uno viviría ahí en esa ciudad. De hecho, en la Edad Media, el término nicolaitismo se utilizaba para referirse a una grande proporción del clero que era laxa en sus relaciones sexuales. Entonces, ¿quiénes eran los Nicolaitas? Era una secta que quería de alguna forma hacer que el cristianismo fuese compatible con el pecado. Ellos creían que uno podía seguir a Jesús de Nazaret y al mismo tiempo vivir como un animal salvaje, entregándose al libertinaje. Pero ¿qué dice Jesús acerca de esta secta? Él dice aquí en el versículo 6,
yo aborrezco sus obras. Jesús no reconoce a este grupo como sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos. Es que Jesús elogia a la iglesia en Éfeso por aborrecer las obras de ese grupo. Y por tanto esto significa algo muy importante para nuestra iglesia. Si bien es cierto que somos llamados a predicar la palabra, defender la palabra, anunciar a Jesús, al mismo tiempo somos llamados a denunciar las perversiones, la apostasía, las sectas que van levantándose. Jesús sí quiere que prediquemos el Evangelio en el sentido positivo, pero también negativamente debemos oponernos a grupos como los Nicolaitas y otros. Y ahora 3 oraciones que vamos a presentar hoy a Dios como congregación a partir de esta lectura. Oración número 1. Padre, ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces. Estamos muy habituados a orar, Señor, ayúdame a amar las cosas que tú amas. Pero hoy también debemos recordar, según la visión de Dios que Juan nos comparte, debemos aborrecer las cosas que Dios aborrece. Y uno está ahí mejor pensando, pero vamos a ver cómo puede Dios odiar algo. Sí, hermanos, la Biblia habla del odio santo de Dios. Os pongo una ilustración del Antiguo Testamento. Proverbios 6, 16 al 19, habla de 7 cosas que Dios abomina. Os leo rápidamente la lista. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre. 4, el corazón que maquina pensamientos perversos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que siembra mentiras. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Dios dice que detesta, odia, abomina, aborrece estas cosas. Es que para crecer en nuestra santificación, sí, debemos amar lo que Dios ama, debemos amar la santidad, la justicia, el Evangelio, debemos amar al Señor Jesucristo por encima de todo, amén, pero también debemos cultivar, si me permitís la expresión, este odio santo, este odio que nos lleva a rechazar este estilo de vida libertino que aquí Jesús condena en nuestro libro. Así que, Padre, ayúdanos, sí, a amar lo que tú amas, pero también ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces. Segunda oración. Padre, guárdanos de la apostasía. Guárdanos de la apostasía. Si la cita que yo os he compartido hoy, acerca de Ireneo, la cita de él, y la cita de Epifanio, si estas 2 citas son correctas, si realmente este hombre, Nicolás de Antioquía, llegó a apostatar de la iglesia apostólica, debemos orar a Dios para que nos guarde de la apostasía. Ahora bien, la Escritura enseña claramente que los predestinados serán glorificados. Es imposible que la salvación se pierda. Un hijo de Dios no puede acabar en el infierno. Pero como sabemos a partir de la Biblia, no todo Israel es Israel. No todas las personas sentadas en la iglesia evangélica son necesariamente salvas. De hecho, uno puede estar en la iglesia y llegar a ocupar un puesto de importancia pública y no ser salvo. De hecho, recientemente en los Estados Unidos, un pastor que era un referente para mi generación era Joshua Harris. Él se hizo muy famoso con la publicación de su libro I Kissed Dating Goodbye. Está en español, se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Él llegó a formar parte de Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio. Él enseñaba a miles de personas y luego en el año 2019 abandonó la fe cristiana, salió del ministerio y se divorció de su esposa Shannon. Y ahora mismo, en este año 2025, él está ofreciendo cursos sobre el ateísmo para ayudar a la gente a abandonar la locura de la fe cristiana. Entonces, no todo Israel es Israel. Sí, estuvo entre nosotros durante un tiempo, estuvo unos años, sacó un libro bestseller, pero no era de Dios. Y en este sentido, apostató de la fe, no era un verdadero creyente. Pero como Judas Iscariote, está durante un tiempo entre el pueblo del Señor y luego va saliendo. Amado Dios, guárdanos de la apostasía. Que no haya ningún nicolaita entre nosotros. Y número 3,
Padre, ayúdanos, por favor, a conocer al Jesús bíblico. Ayúdanos a conocer al Jesús bíblico. El primer mandamiento habla acerca de la idolatría. No tendrás dioses ajenos. En cada generación se levantan herejes predicando a un nuevo Jesús. De hecho, ya en la Iglesia Apostólica, Pablo nos dice, en 2 Corintios 10:4, que algunos están predicando a otro Jesús del que os hemos predicado. Tú y yo no somos llamados a creer en cualquier Jesús. Hay muchos Jesús hoy. Debemos creer en el Jesús apostólico, el cual es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, el cual murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y regresará en gran gloria para salvar a su pueblo y condenar a sus adversarios. Y si no creemos en este Jesús, el Jesús apostólico bíblico, no somos de la fe. Amado Padre, ayúdanos a conocer al Jesús bíblico. Solamente así podremos escaparnos de la seducción del Jesús nicolaita que te dice, sí, sigue a Jesús y vive como un puerco. Amado Señor, guárdanos y guarda nuestra iglesia, que conozcamos de verdad al Jesús de las Escrituras. Hoy 3 oraciones. Padre, ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces. 2, Padre, guárdanos de la apostasía. Y número 3, Padre, ayúdanos a conocer al Jesús bíblico apostólico y la iglesia de Dios dice amén. Amén.